Solo veo una manito, ¿eso está bien? Sí, sí. De hecho, sí. Yo tengo abiertas más cosas, pero sí, está bien que solo veas la manito. Todavía la ves, ¿cierto? Ah, sí, veo la manito. Ya, perfecto. Ya, ok. Comenzamos entonces. Muchas gracias a todos y todas por venir. Mi nombre es Ignacio y quizás ya conocen a la profesora Natacha. Hoy les vamos a dar una breve charla sobre la experiencia de estudiar y estar en el mundo de las matemáticas. Y después vamos a tener un espacio para responder preguntas que ya hicieron a través del formulario y el espacio también para las preguntas que ustedes tengan. Les digo al tiro que eh, nos pueden interrumpir en cualquier momento. Y también me excuso por no tener la cámara prendida, porque si la prendiera esto no funcionaría muy bien para mí, ni la charla. ¿Ok? Entonces, eh, partimos. Natacha, ¿te quieres presentar? Perdón, me exalté. Para los y las que no me conozcan, estando en plan común creo que son poquitos, poquitas. Mi nombre es Natacha Stromukov, trabajo en el Departamento de Ingeniería Matemática, soy la directora ejecutiva de docencia, si es que eso quiere decir algo. Eh, y como formación, más allá de que trabajo en la Facultad de Ingeniería, soy muchas cosas. Primero estudié letras, después trabajé 10 años en cine, y a los 30 años se me ocurrió que quería estudiar matemáticas, que era algo que siempre me había gustado mucho. Hice la licenciatura en matemáticas, después un doctorado, y en el doctorado trabajé con un profesor del Departamento de Ingeniería Matemática. No lo hice en el Departamento de Ingeniería Matemática, pero trabajé con un profesor de la facultad. Eh, el tema de decidir qué carrera estudio y qué hago, me parece súper importante. Y si hay algo que quiero decir desde mi experiencia, es que los caminos pueden ser totalmente diferentes. Finalmente lo importante es llegar a un lugar a donde uno haga algo que realmente le guste y con lo que realmente se sienta realizado. Y se puede llegar a la matemática desde muchos lugares. Eh, y ahora les vamos a contar un poquito de qué se trata estudiar en el DIM y contarles algunas experiencias de qué puede hacer, y son infinitas las cosas que puede hacer un matemático, pero algunas de ellas se las vamos a contar hoy. Ignacio es estudiante del departamento, estudiante muy destacado del departamento, y si querés hacer una introducción. Eh, ya. Yo no soy de Santiago, yo me vine a estudiar de Villarrica, donde yo nací, hace 6 años. Ahora yo me encuentro haciendo el programa del magíster y pretendo el próximo año eh, presentar mi tesis y obtener la doble titulación, que sería el grado de ingeniero matemático y también el grado académico de magíster en matemáticas. Mi paso por matemáticas siempre ha estado muy marcado por las clases que he hecho. He sido auxiliar en hartos ramos y ha sido bonito eh, tener esa experiencia porque yo cuando quería ser profesor, así que ha sido grato estudiar una carrera que no es pedagogía, pero que sí me ha dado la oportunidad de poder hacer clases, que es una de las cosas que más disfruto hacer. Y bueno, ¿qué es la ingeniería matemática? Es, yo creo, una pregunta bastante abierta y sin respuesta correcta. Pero yo puedo contarles cómo yo veo la ingeniería matemática. Primero, las dos palabras, ingeniería y matemática, convergen, pero a veces uno también puede verla de manera distinta. ¿Ya? La matemática existe desde hace mucho, mucho tiempo,
Y agregarle la palabra ingeniería sería darle a esta matemática una especie de, digamos, utilidad, entre comillas, darle a ciertas aplicaciones a lo que uno estudia. Entonces, las áreas que se estudian dentro de la carrera están relacionadas como, por ejemplo, la optimización, el, lo que es el modelamiento, vamos a usar quizá un poco mucho la palabra modelamiento, que quiere decir, en términos bien sencillo, es pasar un concepto matemático y extrapolarlo a algún fenómeno. Y esto usualmente se hace mediante un computador. ¿Ya? Se usa harto el computador si es que uno quiere hacer algo ingenieril. Si alguien quiere hacer algo más matemático, que quizás es más lo que pasa en el departamento, es más una cosa de lápiz y papel, digamos. La matemática en sí es una ciencia bastante barata para, para hacer. En cambio, la ingeniería, como tiene un propósito para alguna empresa, por ejemplo, para algún modelo o algún estudio que se quiera hacer, hay que quizás ponerle más mano a herramientas computacionales. Y lo bueno es que en ingeniería matemática esas dos cosas convergen. Y ocurre mucho que las personas que estudian ingeniería matemática la complementan con carreras como computación o otras áreas de interés afines. Las personas que les gustan un poco más las áreas científicas muchas veces toman electivos de física, de astronomía o geofísica, o otras ciencias, otras carreras. Y eso va complementando porque, como decía Natacha, uno al final siempre tiene que ir buscando qué es lo que quiere, qué es lo que le hace feliz. Así que, ¿qué es ingeniería matemática? La verdad es que no sé, a ciencia cierta, pero es la experiencia que yo he tenido y que lo que he podido apreciar dentro de la carrera. No sé si tú quieres agregar algo, Natacha. En realidad un poco, yo estudié matemáticas aquí en Chile, pero en la Facultad de Ciencias. Cuando llegué, alguien muy cercano intentó convencerme de que estudiase en la Facultad de Ingeniería. Y mi visión de la ingeniería estaba totalmente parcializada por lo que lo que era en ese momento, soy viejita, lo que era en ese momento estudiar ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Y para mí uno entraba a estudiar ingeniería casi prácticamente para ser ingeniero civil, mecánico, hidráulico, y a mí me interesaba la parte más pura de la matemática y estaba convencida de que un ingeniero jamás veía esas cosas. Y lo que se da en el departamento es totalmente distinto. O sea, de haber sabido cómo funcionaba el departamento de ingeniería matemática, creo que hubiese estudiado en la Facultad de Ingeniería, porque te abre ambas puertas, tanto hacia la investigación y hacer matemática pura, en muchas áreas diferentes, como a llevar la matemática y aplicarla a problemas reales, concretos, que puede tener una empresa, que puede tener una organización, que puede tener el Estado, que puede tener... y que pueden solucionarse o muchas veces no se puede encontrar la solución exacta, pero encontrar buenas aproximaciones a la solución del problema con herramientas matemáticas. Y eso, creo que tu descripción fue bastante completa. Entonces, en el departamento tenemos varias áreas de estudio y varios académicos trabajando en estas distintas áreas. Entre ellas, problemas inversos, algoritmos y combinatoria, análisis y EDPs, el área de educación, me faltan algunas, creo que hay otra. Ignacio, La me falta siguiente algún diapo, área. la Ah, siguiente sí. diapo hay otras áreas.
Sí, Me falta gente acá. Procesos estocásticos y teoría ergódica, estadística y aprendizaje de máquinas, machine learning y cosas que deben haber escuchado mucho, sobre todo durante la pandemia. Optimización y equilibrio, que la dejé para el final, no porque no sea fea, Ignacio trabaja en eso en este momento. Esas son las áreas, las grandes áreas que se desarrollan. ¿Algún comentario sobre alguna pregunta sobre qué quiere decir alguna de estos grandes títulos? sí, quizá hay alguna pregunta en el chat que podamos responder por ahora. Bien. Entonces, Seguimos. Valentín, ¿Qué significa teoría ergódica? Yo no sé muy bien qué significa teoría ergódica. No es mi área precisamente. Valentina pregunta sobre el área de educación. A ver, hay dentro del Centro de Modelamiento Matemático hay un grupo de estudio que se dedica a la educación. Los dos académicos que trabajan fuertemente en educación dentro del departamento son Salomé Martínez y Patricio Fellmer, y ambos tienen en distintos proyectos sobre educación matemática a nivel escolar, y lo que estudian es, a ver, ¿cómo lo explico? La forma de mejorar la calidad de la enseñanza en matemáticas. Desde la resolución de problemas, desde proyectos y capacitación de profesores, con muchos proyectos yendo a escuelas, yendo a colegios. Perdón, hablé en argentino, mil disculpas. La separación entre escuela y colegio para mí es básica media, ¿sí? Aquí es básica y media. Y el área de educación está permanentemente haciendo publicaciones, haciendo cursos, apoyando a profesores de colegios en todo Chile y haciendo investigación de cómo mejorar la educación matemática. Teoría ergódica, casi que me agarraron. Pero sé un poquito. ¿Conocen el juego de la vida? Lo pueden buscar en Wikipedia. Bueno, lo que una de las cosas que se estudia en teoría ergódica tiene que ver con estos sistemas que van cambiando y evolucionando, y ver si esos sistemas llegan a un punto de equilibrio o no llegan a un punto de equilibrio. Dentro de teoría ergódica también hay mucho estudio de una cosa que ustedes todavía no conocen, pero que vieron una pequeña introducción en el curso de Introducción al Álgebra, que es la teoría de grupos. Y bueno, es una de las herramientas que se usan. También se usa mucha programación y simulaciones y cosas por el estilo, y es un área que yo diría que es, no me animo a decir pura, pero de las matemáticas puras. Que son, ¿qué significa? ¿Por qué estocástico? Lo he vivido escuchando. Lo he venido escuchando, supongo que es. El cálculo estocástico está
ligado a lo que tiene que ver con probabilidades, ¿sí? ¿Querés contarles un poquito, Ignacio, de lo que se estudia en los cursos de probabilidades, estadísticas, Markov, etcétera? Sí, Son... Dale. puedo contar un poco. Por ejemplo, hay problemas en la vida real que uno no tiene la certeza de que van a ocurrir, como por ejemplo lo que pasa en los bancos, cuando llega la gente, o cualquier tienda en verdad, la gente llega y uno no sabe cuánta gente se va a acumular, digamos. Entonces, uno puede darle algunas intuiciones a algunos procesos relacionados con probabilidades que puedan explicarlo de cierta manera, o acercarse a dar una versión sobre la versión matemática, digamos. Son, son cursos bien bonitos que también se relacionan harto con el álgebra. Al final en la matemática muchos temas se relacionan unos con otros. Aquí, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que ver con matrices, cómo evolucionan los sistemas naturales, digamos. Se pueden estudiar viendo cómo se comportan ciertas matrices. ¿Ya? Eso es lo bonito de la matemática, que procesos que a veces son muy complejos de entender, uno los trata de ver de una manera más sencilla, como por ejemplo con el álgebra lineal y su aplicación. Bien. Para complementar un poquitito lo que contó Ignacio, por ejemplo, si yo quiero saber cómo va a filtrarse el agua en un, yo qué sé, sembrado, o en roca, o eso se llama percolación. Y la forma de describir ese proceso natural es un proceso estocástico, ¿sí? Uno no sabe para dónde se va a ir el agua de forma precisa. Si vas al banco a pedir un crédito, el análisis de si lo vas a pagar, no lo vas a pagar, y entonces te lo doy o te ofrezco más o te ofrezco menos, también el estudio lo hace gente que trabaja con procesos estocásticos, probabilidades, etc. Eso para complementar un poquito. Y Vale pregunta qué son las EDPs. Las EDPs son ecuaciones diferenciales parciales. Ustedes estudiaron, si ya hicieron el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. El siguiente paso con las ecuaciones diferenciales es pasar a EDPs. Son un poquito más complicadas, un poquito más interesantes, pero es seguir y incrementar ese estudio, ¿sí? Pasamos a, si no hay más preguntas sobre esto, pasamos a la siguiente. Aquí no me voy a detener mucho, pero hay una primera división dentro de las matemáticas que tiene que ver con las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas. Como les contaba al principio, esto se va mezclando, se va, cosas que en algún momento eran puras, de repente cierta herramienta, cierto teorema, sirve para resolver un problema que es totalmente aplicado a la vida cotidiana, y entonces ese área empieza a transformarse en algo más aplicado. Dentro de cada área hay siempre cosas aplicadas para hacer, salvo en cosas, bueno, no, pero ni siquiera. Iba a decir una cosa y después recapacité. Por ejemplo, un área que uno pensaría es un área pura, pero así con ganas, es la teoría de números. No sé si ven mi cursor, pero de la teoría de números sale todo el estudio de criptografía. No sé si saben lo que es la criptografía. Es el área de las matemáticas que estudia
todo lo que tiene que ver con seguridad, claves, cómo encripto un mensaje, etc. Entonces, estas áreas empiezan en general nacen como algo, algunas como algo súper puro, otras como algo súper aplicado, o sea, necesito resolver un problema y encuentro o desarrollo herramientas matemáticas para resolverlo, y después empiezan a mezclarse y a asimilarse de alguna forma. Podemos seguir con Ignacio. Los posgrados. Bueno, ¿en qué consisten los posgrados en... Ya va. Ocurre que el DIM ofrece dos, dos doctorados, el magíster y, o sea, perdón, dos posgrados, el magíster y el doctorado. Yo ahora estoy haciendo el magíster y les puedo contar sobre lo fácil que, entre comillas, o las facilidades que da el departamento, mejor dicho, para seguir en un programa de magíster, inmediatamente terminando el pregrado. De hecho, yo ni siquiera lo he terminado, me queda inglés. Ahora estoy tomando inglés y termino inglés este semestre y el próximo ya solo tengo la defensa de tesis. Espero. A ver, la política del departamento es que ojalá todos y todas las alumnas que entran a estudiar ingeniería matemática puedan hacer al mismo tiempo, en el último año, el magíster en ingeniería matemática. Una de las cosas que pasaba antes de que empezásemos con esta articulación de carrera con magíster es que la carrera de ingeniería matemática está pensada para hacer en 5 años y medio, con plan común, con todo. Y salían con un título de ingenieros, ingenieros e ingenieras, que para el que estuviese interesado en hacer un doctorado o continuar con estudios de posgrado, sobre todo en el exterior, lo hacía pasar a un magíster. Igual que una persona que hubiese hecho una licenciatura que es solo de 4 años. Entonces, tanto en el departamento como en la facultad, para los que no lo sepan, se empezó a buscar la forma de que hiciesen la ingeniería y en los últimos años y la memoria se articulase de buena forma con el magíster. En el DIM está totalmente articulado y ustedes terminan los cursos que tienen que tomar para ser ingenieras o ingenieros matemáticos, y la tesis la hacen habiendo postulado al magíster y se convalida como memoria para la ingeniería, con lo cual sacan el mismo día, si es en pandemia, en el mismo Zoom, si es en una situación normal, en una presentación de su tesis, ambos títulos. Sí, Luciano, estamos haciendo titulaciones online. Bien. Ya, vamos a hablar un poquito del CMM, que yo creo que es un buen ejemplo, porque primero, el Centro de Modelamiento Matemático, CMM, es un centro como ningún otro, y al menos yo no conozco ningún otro en Chile que tenga este nivel organizacional y abarque tantas cosas. Tiene muchos proyectos en distintas áreas. Aquí, por ejemplo, pueden ver 6. Puedo contar un poquito que en el departamento está el supercomputador, el Wacold Alextraru, que es el computador más poderoso del país, y bajo el alero de esta institución eh, se, realizan prestaciones de servicios de este computador a casi todas las universidades del CRUCH, creo que todas, y quizás más. ¿Ya? Y como es parte de un recurso estatal,
las personas que investigan pueden pedir o usarlo para haciendo una pequeña postulación. Sí. Hablarles también un poco que en matemáticas siempre se mezclan hartas áreas. En educación, por ejemplo, no solo hay personas que saben matemáticas, sino también personas que estudian psicología y no sé qué más, no sé quién más, no sé si tú, Natacha, sabes. A ver, el CMM es bueno, como dijo Ignacio, un centro de modelamiento matemático, pero dentro de las matemáticas, las cosas que uno trabaja, estudia, etcétera, se van mezclando con diferentes ciencias, con diferentes problemas, y en el área de educación, por supuesto, hay gente que viene del área de educación, psicólogas, sociólogas, gente que viene más bien de eh, profesores de matemáticas que no son matemáticos, etc. Y también gente que trabaja en la parte audiovisual o en la parte de proyectar distintas formas para mejorar el aprendizaje de los alumnos en los colegios. Gente que diseña modelos de evaluación, que también viene de la educación, etc. Y en general, en cada uno de estos proyectos hay gente trabajando desde las matemáticas y desde otras áreas del conocimiento. En el supercomputador que les contaba Ignacio, tenemos mucha gente, la gente que lleva el proyecto y lo administra, muchos vienen del área de computación, hay algún matemático, el que lleva, el director del proyecto es un matemático que trabaja en probabilidades. Y lo que pusimos en la presentación son algunos de los problemas en los que trabaja el CMM. En todos estos problemas hay gente del DIM, matemáticos del DIM y matemáticas del DIM trabajando, y solo pusimos algunos ejemplos. Les voy a contar un poquito como para que se den una idea. En minería hay proyectos, hay varios proyectos. Les cuento uno que tiene que ver con predecir cuándo va a haber derrumbes en una mina. Que tiene que ver con, puedo estar diciendo un poquito, no sé si estoy siendo muy precisa, pero tiene que ver con medir las vibraciones que se dan en las paredes de la mina, para predecir cuándo puede haber un derrumbe. De hecho, como saben, en las distintas carreras suele haber salidas a terreno. Una de las salidas que hacen las y los estudiantes de ingeniería matemática es a una de las minas, la que está en Teniente. Sewell, al teniente, ¿no? Sí. Me tocó una vez acompañar a un grupo de alumnas y alumnos, y la verdad es que es muy impresionante, y ver el trabajo que hacen ingenieros matemáticos dentro de la mina también fue muy, muy impresionante. Otros problemas que se trabajan en el CMM es, por ejemplo, el manejo de recursos. Hay muchos proyectos con el Estado, con empresas, con la industria. Algún problema que les puedo contar, por ejemplo, la distribución de un supermercado, que además ahora que compramos todo online se ha vuelto mucho más complicada. Cómo hacer esa distribución de forma eficiente, cómo llenar los camiones para que las cosas lleguen a tiempo y que
y cómo armar el ruteo que van a hacer los camiones para, primero, abaratar costos, segundo, mejorar los tiempos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el manejo de ruteo se resuelve con algoritmos matemáticos. ¿Qué otra cosa? Por Una cosa ejemplo, que, sí, una cosa que agregar ahí, que en matemática hay una clase de problemas que son conocidos como duros, como problemas difíciles, y hasta el momento uno no puede obtener un algoritmo que diga, este algoritmo me va a solucionar el problema siempre, en todos los casos, y va a ser la mejor solución. Entonces, dentro de los problemas que mencionaba Natacha, que son, por ejemplo, este del ruteo de los camiones, decirle a los camiones cuándo salir, a dónde pasar, es una clase de problema difícil. Hay empresas que se dedican solo a resolver este problema. Yo hice una práctica en una empresa que se llama SimplyRoot, y ahí resolvían, entre comillas resolvían, pero no es que se pueda resolver así como así, el problema de los ruteos. Y ellos tenían una aplicación, y en esta empresa trabajan ingenieros comerciales, trabajan personas de publicidad, trabajan ingenieros industriales, y un equipo bastante variado. Y que además va en crecimiento. Y yo cuando llegué a esa empresa era una startup que estaba surgiendo un poco más de ser ya startup, y, y es bonito entregar uno como con los conocimientos que tiene algo que les sirva a una institución, en este caso a la empresa de SimplyRoot. Pero es entretenido también, a uno como matemático le hace pensar en este problema del ruteo, eh, que uno no puede hasta ahora tener un algoritmo que me lo solucione efectivamente, pero también hay como sus trucos, depende del problema también, quizás sí se puede resolver bajo ciertas condiciones, y todo eso se va estudiando de manera matemática, y después se pone en práctica en un algoritmo, Supongo en un que las computador. empresas en la práctica trabajan con aproximaciones. exactamente. Eso, Exacto. eso es lo que se hace. Y para complementar un poquito lo que dijo Ignacio, estos problemas se llaman problemas NP, ¿sí? Hay dos categorías, en ese sentido, dos categorías de problemas. Los problemas que puedo resolver en tiempo, perdón, en tiempo polinomial, y todos y todas saben lo que es un polinomio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi variable, lo que yo quiero estudiar, es, no sé, cómo acomodar cajas en una bodega, que es un problema NP, o sea, es un problema que no se puede resolver correctamente en tiempo polinomial. Hay problemas que son polinomiales, entonces, dependiendo de la cantidad de cajas, es la cantidad de pasos que va a ser meter la cantidad de cajas, lo estoy contando de forma muy, muy básica, dentro del polinomio, y eso me va a dar, no sé, usted tiene que iterar su algoritmo 300 veces y sale. Los problemas NP, en cambio, son problemas que no se pueden, en principio, porque todavía no está demostrado que P y NP son cosas diferentes, y ahí es cuando empiezan las cosas divertidas en matemática. Y tampoco son iguales. ¿Cómo? Y Y tampoco se ha demostrado que son iguales. tampoco se... No, ahí se cae todo. Sí, no, nos hackean las cuentas de banco, sería Ahí horrible. estamos en problemas serios. Pero en problemas NP, en principio no podemos resolverlos, no sabemos resolverlos en tiempo polinomial, el tiempo explota, ¿sí?, exponencialmente, y eso hace que uno no pueda trabajar con un algoritmo para resolverlo.
¿Qué se hace entonces? Se busca la forma de aproximar el problema en una cantidad de pasos polinomiales. ¿Qué cosas se saben después? Ok, yo este problema no lo puedo resolver, pero con esta aproximación cometo un error de tanto, en el tiempo, lo que sea mi variable. No les voy a dar una clase de, no soy experta en esto, no les voy a dar una clase de PNP, pero un poco este tipo de problemas, ok, no puedo tener un algoritmo que lo resuelva, pero voy buscando aproximaciones a la solución del problema y van apareciendo distintas aproximaciones que van mejorando la solución. ¿Cómo puedo demostrar que, o sea, cómo uno demuestra que un problema X es NP-hard? ¿Cómo uno demuestra? Lo hice una sola vez en mi vida, con un problema de mi tesis, y en general lo que uno busca es, uno sabe que ciertos problemas son NP. Y lo que busca es decir, este es mi problema y cómo yo lo puedo asociar a este problema que ya sé que es NP. De esta forma, si este es NP, este también es NP. Y los primeros problemas que se demuestran que son NP, no de esta forma, o sea, porque tiene que haber algún primer problema que demuestro que es NP, son problemas lógicos muy, muy, muy complicados. ¿Sí? Entonces uno lo que busca es relacionar estos nuevos problemas que quiere demostrar que son NP con problemas que ya se sabe que son NP. No sé si En se vez de tu entendió la caso. respuesta. Sí. O sea, básicamente hay problemas NP-hard, o sea, NP que son conocidos. Entonces, si uno quiere demostrar que el problema en el que está trabajando uno efectivamente es NP, es demostrar que es equivalente a uno de esos problemas conocidos. Exactamente. Exactamente. Gracias Sí, por la... bien. Bueno, dentro del manejo de recursos, los temas de ruteo, los temas de almacenamiento, los temas de, por ejemplo, imagínense ahora que estamos comprando todo por aplicaciones, teléfono, ¿eh? Eh, y una tienda que vende toda clase de cosas, o sea, cómo tengo que ubicar las cosas para que salgan rápidamente de bodega en el momento en el que las necesito. Eso también es un problema NP y también se trabaja con aproximaciones algorítmicas para resolver el problema. Data, pasemos de problema, porque mi problema es que el área en la que trabajé es donde trabaja la gente que hace manejo de recursos, entonces me emociono. Todo el análisis de datos, todo lo que les contamos ya de problemas estocásticos, probabilísticos, que hasta hace 5 o 10 años atrás decíamos problemas estocásticos, probabilísticos, estadísticos, y hoy los llamamos de forma muy sofisticada Big Data, Machine Learning. O sea Todo que ese- Machine Learning es más que estadística, pero en un computador. claro, entonces, ¿cuál es la diferencia en realidad? Que la cantidad de datos que tenemos que manejar hoy cuando estudiamos este tipo de problemas es muchísimo más grande, o sea, pero pasamos de un Excel que me manejaba cierta cantidad de filas, columnas, no sé, yo una vez, un trabajo que tuve que hacer, dejé un Excel pensando durante un día. Eso es ridículo. Hoy tenemos supercomputadores y la cantidad de datos que podemos manejar es algo que hace 10, 20 años atrás nadie se hubiese imaginado.
con esto no quiero decir que no haya nada nuevo dentro del Big Data, Machine Learning y el análisis de datos que se hace en la actualidad, sino que es un poco la explosión de esas áreas, ¿sí? Y cómo se van adaptando esos problemas con las herramientas que manejamos hoy. Y por otro lado, tenemos proyectos sobre clima, biodiversidad, en los que trabajan optimizadores, en los que trabaja gente de DP, desde, no sé, estudiar las salmoneras y cómo hacer que no se enfermen, que los pescados sean relativamente felices en sus piscinas, hasta cambio climático y problemas súper actuales. Tuvieron un problema, un proyecto más bien, bien interesante, estudiar el plancton y cómo afecta esto a la biodiversidad de los mares. Entonces, es increíble al nivel que se puede escalar, como por ejemplo estudiar ya con satélites, cómo se ve este plancton, cómo se distribuye, cómo afecta y cómo nutre a la vida. Eh, yo lo encuentro algo ya del futuro, pero en el presente. Y para mencionar brevemente un par de problemas más interesantes que se estudian, hay un laboratorio de imágenes, de estudio de imágenes, donde se estudian problemas que tienen que ver desde a qué distancia está una estrella, por fotos y análisis de fotos de los de satélites y de observatorios astronómicos, hasta detectar a tiempo un tumor o un cáncer, pasando por muchas otras áreas. Con lo cual, como pueden ver, se trabaja en equipo con médicos, con astrónomos, con ingenieros en minas, con lo que quieran, ¿sí? Y una cosa importante para decir es, estudiar matemática en algún punto, y esto es una creencia mía, con la que pueden disentir sin problema, una de las cosas que te da es la capacidad de ordenar un problema y poder ponerse en distintos escenarios. Entonces, incluso si no quiero dedicarme a la matemática, la estructura mental y la capacidad de desarmar un problema que te da el estudio de la matemática hace que puedas participar de proyectos y grupos de investigación y que no tienen nada que ver con el área. Creo que podemos pasar de diapo. Pero respecto a lo que acabas de decir, si la matemática y estudiar la especialidad de ingeniería matemática nos da esa estructura mental, ¿es la mejor forma de conseguirla? ¿O hay otras formas también de hacerlo? Algunos nacen con. Pero para mí fue realmente un antes y un después en formas de encarar los problemas el haber estudiado matemáticas. Y estudié muchas cosas antes. No. ¿En serio? Sí, estudié letras. De hecho, llegué a la matemática porque me enamoré de la lingüística formal. Estudié cine. Trabajé en cine. No hice toda la carrera. ¿Qué más? Bueno, no quiero dar más detalles, pero tengo un par de títulos por ahí. Wow. Bueno, a mí también me gustan los lenguajes regulares y eso. Me-
yo no conté muy bien lo que es la teoría ergódica porque es un área en la que nunca, o sea, nunca siquiera tomé un ramo, ¿sí? Di una pincelada cuando preguntaron, pero si te gustan los lenguajes regulares, y, por ahí va el camino tal vez. Bueno, otras cosas que contarles del departamento. Nosotros estamos ubicados, quizás muchos no lo conocen, pero en el edificio de 851, en el lado norte, en el cuarto y quinto piso. Y ahí en las fotos, esas son del departamento. La primera es de una biblioteca donde uno puede ir a estudiar. Abajo de esa foto están las oficinas que el departamento eh, gestiona oficinas para sus alumnos. Esa oficina que sale en la foto es justo la oficina a la que yo iba antes de la pandemia, y ahí teníamos un espacio compartido con toda la generación que ingresó a matemática. Y por el lado derecho, las dos fotos son en el laboratorio donde uno pasa varios miércoles de varios semestres poniendo en práctica en el computador la teoría, digamos. Y la malla. Bueno, en el DIM parte con ramos que son bastante exigentes. Son ramos que tienen 9 créditos, el que es el curso de análisis. Y el primer semestre hay probabilidades, análisis y optimización. Uno podría segregar más o menos en estos 3 ramos, porque luego de probabilidades sigue estadística, que también se relaciona con el ramo anterior de probabilidad. El, el ramo de teoría a la medida que sigue al ramo de análisis también, y ahí se va formando una especie de columna vertebral en la malla, donde hay ramos que son muy importantes porque sientan las bases de cómo la gente que hace matemáticas se comunica. Si uno quiere escribir un paper ahora, tiene que hacerlo en los lenguajes que aprende en estos primeros cursos. Son bastante medulares. Y a la medida que va pasando la malla, van apareciendo más electivos. Entonces, si uno le tinca el área de la matemática discreta, toma esos electivos que están relacionados con la matemática discreta. Y así, dependiendo del área que a uno le guste, va tomando ese electivo. Ahora, uno no necesariamente se tiene que casar con alguna área y las puede ir mezclando. Yo en lo personal tomé ramos de muchas cosas. Tomé un ramo discreto, tomé un ramo continuo y de distintas cosas. Bien. Pero ¿cuál es ese lenguaje? En el fondo, porque el plan común, los ramos que vemos en el plan común no sirven. A ver, no es que no sirve, ¿sí? Pero pese a que sabemos que los consideran los ramos más duros del universo, de todas formas, no les pedimos el nivel de abstracción al que tienen que llegar en la medida que van avanzando en la carrera. Y el primer choque fuerte con esta abstracción es el ramo de análisis. Wow. Un consejo para las y los que quieran estudiar matemáticas: hay 2 ramos que pueden tomar sin prerequisitos, salvo los ramos de plan común, que son tópicos en análisis convexo y elementos de álgebra. Tópicos de análisis convexo es un curso que alguien hizo en algún momento una estadística que decía: las personas que tomaron tópicos de análisis convexo en su último año de plan común, y lo aprobaron y lo entendieron, Convexitos y Agustín, les cuesta mucho menos el paso a este curso tan fuerte que es el primer curso de análisis.
porque ya están más familiarizados con el lenguaje, ¿sí? Otra posibilidad es elementos de álgebra. Son dos cursos totalmente distintos. Uno, convexito, como lo llaman, está relacionado con el área de análisis. Elementos de álgebra es el curso de verdad de donde se estudia, el curso donde se estudia de verdad las pinceladas que les damos en Introducción al Álgebra, ¿sí? Entonces estudian todo tipo de estructuras algebraicas, grupos, anillos, cuerpos finitos, pero de forma realmente abstracta y con más profundidad, obviamente. Y yo pensé que cálculo diferencial era difícil. A ver, y con esto un comentario que creo que es importante. Lo difícil y lo fácil es total y absolutamente relativo. Entonces, si uno llega del colegio a la universidad, cálculo diferencial puede ser una pesadilla. Dependiendo de qué tan bueno era mi profesor de matemáticas, mi profesora de matemáticas en media. Y en general a gran parte de los alumnos y alumnas les cuesta más introducción al álgebra que introducción al cálculo. Pero hay alumnas y alumnos que se sienten mucho más identificados con álgebra que la parte de cálculo o análisis, y álgebra les resulta facilísima y sufren más en cálculo. No hay cosas fáciles, no hay cosas difíciles. Hay cosas que ya estudié, conozco, me metí, trabajé, resolví problemas, y entonces hoy me parecen, una palabra que detesto, triviales. Cosas que todavía no estudié lo suficiente, no me explicaron lo suficiente, o no investigué lo suficiente, y son una pesadilla, o difíciles, o una cosa intermedia entre lo uno y lo otro. El fácil o difícil depende del momento de la vida en la que me toca verlo. Es una carrera que necesita de, ¿puedo decir una barbaridad? Esto está saliendo por televisión o algo por el estilo, no puedo decir una barbaridad. Sí, la voy a decir igual. Horas, silla, culo. ¿Sí? Hay que sentarse a estudiar, hay que disfrutar del estudio. Hay que, cuando me encuentro con un problema que no me sale, ponerme a leer y buscar cosas similares, o buscar algún teorema que en realidad no me dieron en clase, pero que me va a dar una idea. Sí, hay que tener esa inquietud de siempre estar buscando un poquito más y queriendo saber un poco más. No sé. Pero en serio no hay cosas difíciles, fáciles. No sé si conocen la historia de este problema, no lo demuestro porque es trivial. En un margen de un libro, la historia de mi vida. Y que estuvo abierto durante siglos de siglos de siglos de siglos. A veces tenemos problemas que, no sé, parecen totalmente inofensivos, que los voy a demostrar en 2 segundos, en media página, y terminan siendo conjeturas abiertas durante 10 años, 50 años, 100 años. Y otras veces vemos un problema y decimos, esto no lo voy a demostrar nunca en mi vida, es imposible. Y resulta que, pero esto de acá tal vez tiene alguna relación con ese problemita que vi, ese teorema, ¿verdad? Y, no sé, en una semana, 15 días, un mes, el teorema de Fermat, Agustín. Perdón, no dije qué teorema era, al final me enrosqué hablando, mil disculpas. Y parecía súper complicado, pero
o tuve la idea brillante, espontánea, que siempre viene de cosas que estudié antes. O se me ocurrió mirar un problema que era, voy a poner cualquier, algebraico de una forma analítica, y encontré la solución de algo que estaba abierto hace siglos de siglos. Con esto lo que quiero decir es, no existen los problemas fáciles, no existen los problemas difíciles, es trabajo, investigación, disfrutar de seguir trabajando en un problema, y siempre tener darse permiso para separarse del problema, mirarlo desde otro lado y buscar nuevas formas de resolverlo. Natacha, Sí, me pasé. Estamos casi en la hora, sigamos, por favor. Perdón. Es que no me gustan las matemáticas. Upsis. Varias de estas preguntas ya las respondimos, por ejemplo, ¿qué hace un ingeniero o una ingeniera matemática? Aquí hay una pregunta sobre estudiar ingeniería matemática y otra carrera dentro de la facultad, y sí se puede. Hay gente que combina mucho con la carrera de física o astronomía. Hay de casos que hasta, o sea, aparte de conseguir la licenciatura, llegan también a hacer un magíster. Yo conozco un alumno que Sí, está de hecho, tratando interrumpo de sacar. ¿Sí? mínimamente, no, porque es importante que lo sepan. El tema de la articulación de la carrera con el magíster, si alguien está interesado en hacer un magíster en física, hay casos en el departamento de alumnos y alumnas que hicieron magíster en física, y con ese magíster el problema fue, lo trabajaron con un profesor de física, un profesor de matemáticas, y sacaron la doble titulación de la ingeniería matemática con el magíster en física. También hay algunos casos de estudiantes que sacaron la doble titulación con un magíster en industrias. O sea, todas esas cosas pueden articularse. Y como lo que van a usar son herramientas matemáticas, también les sirve como memoria para la ingeniería matemática. Y hablando de eso mismo, Natacha, ¿tú sabes si el DIN facilita hacer doctorado afuera? A ver, no sé a qué se refieren, copié la pregunta, pero no sé a qué se refieren con facilitar. Sí, ¿en qué sentido facilita? No tiene becas para que se vayan a hacer el doctorado afuera el departamento. Pero todos y todas las profesoras y profesores del DIM tienen redes de investigación muy fuertes en distintos países del mundo. Las redes que yo más conozco, pero hay otras, son en Estados Unidos, Francia, España, Canadá, bueno, gente que trabaja con gente en Israel, gente que trabaja con gente, pero lo más fuerte, los grupos más fuertes de colaboración inter universidades y países son con los que acabo de mencionar, hay otros. Y tienen colaboradores en estas universidades. Muchos alumnos al terminar el magíster, alumnos y alumnas al terminar el magíster, las profesoras y los profesores los ayudan a postular para hacer un doctorado en Francia, en Estados Unidos. Hay exalumnos del DIM haciendo doctorado en Francia, en Estados Unidos, en España, en Canadá. Me Inglaterra. estoy olvidando de alguno, pero sí hay mucho apoyo en ese sentido. Y también dentro del DIM es
muy, muy, muy frecuente y hasta casi que se los pedimos que si hacen el doctorado en el departamento, hagan o cotutela en una universidad extranjera o mínimo pasantías, o sea, estadías de investigación en una universidad en el exterior. Nos parece súper importante ir cultivando las redes internacionales y que pasen por esa experiencia porque es realmente muy, muy enriquecedora. Perdón. ¿Algún problema de la ingeniería matemática, no matemática pura, que no haya sido resuelto aún? Infinitos. Y ojalá siempre hayan, para que siempre los matemáticos tengan trabajo que Mucho hacer. trabajo. Infinitos. O sea, cualquier problema que surge en una empresa, se puede buscar alguna solución desde la matemática. Es cierto que el campo laboral es muy amplio y que incluso se puede tomar un camino más científico. Sí. O sea, sí. Y ahora sigo con la respuesta. ¿Cuáles serían las especialidades más comunes? ¿Es recomendable si, por ejemplo, los ramos matemáticos me gustaron durante el plan común? ¿Estudiar matemáticas? Sí, es recomendable si te gustaron las matemáticas. Sí. El campo laboral es muy amplio y uno puede optar por dedicarse a la academia, ¿sí? Que sería camino más científico, a hacer investigación, tanto pura como aplicada. Uno puede hacer investigación que después se aplique a problemas. Cómo ir a resolver problemas que tengan más que ver con la industria y para lo que también uno está haciendo investigación. Solo que de otra forma, no para publicarla, sino para resolver ese problema concreto, y no lo vas a publicar porque la empresa te hace juicio. Pero digo, tanto lo uno como lo otro es posible y el campo laboral es no amplio, amplísimo. Y en el mundo se están pidiendo muchos matemáticos y matemáticas para trabajar tanto en la empresa como en la academia. ¿Es necesario tener posgrado para entrar al campo laboral? No, pero en el departamento, en verdad, existen tantas facilidades para uno seguir con un posgrado que la gran mayoría lo hacen y muy pocas personas solo sacan la ingeniería. Así que es Sí, casi sobre un todo el magíster. plus, claro, el magíster. Y si te interesan las matemáticas puras, después de haber estudiado ingeniería matemática, con estudios de posgrado en esa área, ¿puedes dedicarse a ella? Sí, obviamente. Matemática se mueve un poco entre las empresas, el campo laboral, digamos, el mercado laboral, y en la vida académica y la investigación científica. Entonces uno puede ahí elegir, moverse entre uno y otro, e ir combinando, buscando cuál es el lugar que más le gusta estar. Hay personas que cuando están en magíster se dan cuenta que quizás la investigación no era lo suyo y prefieren probar rumbos en el campo, en el mercado laboral, digamos, con alguna empresa privada o estatal. ¿Cuál es el campo laboral? Bueno, bien variado. ¿Qué se puede hacer dentro de la investigación? Temas donde se puede investigar. Hay muchos. De los que mencionamos hoy día se van mezclando. Entonces, si de repente alguien estudia un problema de modelamiento, algo un poco más aplicado, como por ejemplo, no sé, estudiar las mareas, cómo se comportan las mareas. Hay harto trabajo de lo que son las ecuaciones diferenciales parciales, pero también harto trabajo computacional, porque no solamente queremos tener un modelo en la teoría, sino que también pasarlo a algo más visual, digamos. Así que estudiar matemática, ingeniería matemática no te dice qué vas a estudiar, sino solamente
te da muchas herramientas, un banco de herramientas gigante, en matemáticas discretas, en ecuaciones, en procesos estocásticos y en los electivos que uno toma. Entonces, las áreas son muchas y van a seguir creciendo y se van a seguir mezclando. Así que ingeniería matemática se dedica más a la academia que al trabajo con empresas y modelos de análisis. Y yo diría que sí, pero con riesgo de que alguna estadística me contradiga. Es harta la gente que sigue con estudios de doctorado y que sigue investigando en matemáticas. Pero también hay mucha gente que estudia, o sea, digo, trabaja en empresas y también hay personas que crean sus propias empresas y van buscando, como decía Natacha, la felicidad para, para sentirse cómodos o cómodas con lo que quieran hacer. Están haciendo una pregunta en el chat sobre Data Science, Machine Learning, que si tuvo un boom como estudio de posgrado. La verdad es que no les puedo dar cifras, pero sí ha tenido un boom en el mundo en general en este momento. No conozco las cifras, así que no me animo a decir sí, aumentó La verdad es que no les estaría mintiendo y no es mi costumbre. Y preguntan también si se está articulando el magíster de Data Science con otros departamentos, cómo será el punto de vista del DIM respecto a su diseño. Cristian, el magíster en Data Science es nuevo, se acaba de abrir. El título de ingeniero matemático se puede convalidar en el extranjero. Sí, Felipe. Termino con Cristian y paso a eso. El magíster en Data Science se acaba de abrir, es un magíster que se armó entre 3 departamentos. El departamento de Ingeniería Matemática, cuatro. El departamento de Computación, el departamento de Ingeniería Eléctrica y el departamento de Ingeniería Industrial. Y ahí tienen que ir viendo, los que quieran hacer ese magíster, cómo tomar dentro de los cursos selectivos los cursos que son obligatorios para el magíster, para no tener que tomar cursos en el momento en el que entre. Hay varios de los cursos que son cursos de matemáticas, hay otros que son de computación, hay otros que son de LEC, no me acuerdo la malla de memoria. También dentro del departamento hay muchos y muchas muchos alumnos y alumnas que han hecho el magíster en ingeniería en matemática aplicada y que han hecho su tesis en Data Science, cosa que también es factible. Y con respecto a si se puede convalidar el título en el extranjero de ingeniería matemática, la respuesta es sí, pero esas cosas son país a país. A ver, esto se lo cuento porque lo sé, porque no sé, porque lo sé, no tengo la menor idea. Hay países que tienen convenios de convalidación directa y países en los que uno tiene que dar un examen. Entonces, hay ciertas profesiones para las cuales en general se pide un examen extra. Ejemplo, no puedo ejercer abogacía cruzando la cordillera si estudié acá. ¿Sí? Medicina es bastante estricta con eso. El resto de las carreras depende seriamente, y eso lo tienen que averiguar en cada caso, del convenio que haya entre los dos países con respecto a la convalidación de estudios. Y mayormente se convalida. No sé, ¿más preguntas? ¿Alguna cosa que se nos haya pasado? Yo creo que tenemos espacio para una pregunta más y, bueno, darle las gracias a todos y a todas por venir y participar. Estas páginas, especialmente la de pregrado.dim.chile.cl, pueden encontrar harta información sobre la malla y también hay algunos testimonios de personas que estudiaron en el DIM y cuentan un poco qué están haciendo luego de haber concluido su estudio. Eso.
Eh, si no hay preguntas, también agradecerles por haber participado. Pueden escribirnos si tienen dudas, además de entrar en las páginas del departamento. Y bueno, normalmente los hubiese y las hubiese invitado a visitar el departamento. En este momento eso es imposible. Pero ya nos juntaremos en la sala de estudio con la maravillosa cafetera, si deciden entrar al DIM. Este, serán todas y todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Natacha, por contarnos Muchas gracias tu por experiencia y darme. toda tu sabiduría de la matemática a través de lo multifacética que eres. Eso no se lo cuenten a nadie.